Hoy vamos a ver el versículo 6, que habla acerca de tener hambre y sed de justicia. Y cómo es que Dios nos sacia cuando tenemos hambre y sed de justicia. Es un versículo que nuevamente no es fácil de entender. Jesús rompe algunos de los conceptos que podríamos pensar con respecto a la vida, como por ejemplo, pues el que está saciado es el que no tiene hambre. Es el que no tiene sed. Ese es el que debería de estar saciado. En nuestra mente así funciona. Y Jesús está diciendo algo muy extraño aquí, porque está diciendo, hambre y sed de justicia es lo que trae el poder ser saciado. Entonces vamos a tratar de entender a qué se refiere eso. Y vamos a tratar de entender cuál es la verdadera satisfacción de la que está hablando Jesús aquí. Y el primer punto, vamos a analizar punto por punto. Primero vamos a ver de qué está hablando Jesús cuando dice hambre y sed. ¿A qué se refiere esta hambre y esta sed? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que habrían entendido los que estaban escuchando a Jesús decir estas cosas cuando dice hambre y sed? Y la primera cosa que quiero que pensemos juntos es que hambre y sed es un concepto universal. Es un hambre universal. Bueno, todos entendemos el concepto de tener hambre y tener sed. Vamos a ver más adelante que es todavía más profundo que lo que tú y yo conocemos como hambre y sed. Pero hay un hambre universal en cierta manera de este concepto. Hambre y sed de justicia. ¿Quién no quiere justicia? Ustedes, les aseguro que si ustedes platican con la persona que sea, pues es muy difícil que les diga, no, yo no quiero justicia, yo no quiero que se haga justicia. Entonces, hay algo más aquí. El hambre y sed de justicia es un concepto universal y realmente todo ser humano está en una cierta búsqueda de justicia o de lo que es bueno o de lo que es correcto. Todo ser humano está en esta búsqueda. Vean lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, por lo cual todos estamos buscando algo en nuestras vidas que nosotros consideremos como que es lo bueno, lo correcto, lo justo. Lamentablemente, aunque muchas personas están buscando en un cierto nivel la justicia, el capítulo 55 de Isaías, en los versículos 2 y 3, nos dicen que normalmente nuestro enfoque y la justicia que nosotros estamos buscando, esa hambre y sed que tenemos de algo más, no la estamos buscando en el lugar correcto, porque dice Isaías 55:2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí está este concepto de tener hambre y sed. Todos tenemos hambre, todos tenemos sed, pero lamentablemente no todos encuentran verdadero pan y verdadera agua para sus vidas. Están buscando en el sexo algo que los satisfaga y viven vidas de promiscuidad y piensan que eso es la verdadera satisfacción de la vida, pero al final encuentran que no los sacia. O personas que están buscando tener más dinero o más reconocimiento y llegan a obtenerlo y se dan cuenta, eso no me sacia. O una persona que dice, bueno, si tan solo me caso y encuentro una pareja que me ame, entonces voy a ser feliz.
y encuentran una persona y de repente, ¿qué pasa? Se desilusionan y se dan cuenta que eso no los sacia. Y entonces todo ser humano está en una búsqueda constante de aquello que va a hacerlo feliz. Todo ser humano está constantemente tratando de ver qué es la justicia para mi vida. Vean lo que dice Jeremías, que está después de Isaías, en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Siempre que tú busques tu satisfacción en algo que no sea Dios, terminarás vacío. Eso es lo que está diciendo. Entonces es un hambre universal, todos queremos, todos estamos buscando lo que nos va a hacer felices. Todos estamos buscando en un cierto grado justicia, normalmente para algo que nos conviene o algo que nos beneficia a nosotros. Pero eso no es de lo que está hablando Jesús en Mateo 5. ¿De qué tipo de hambre está hablando? Vamos a ir viendo un poquito más también de cómo habrían entendido las personas que escucharon lo que dijo Jesús. ¿Qué es lo que ellos habrían entendido? Ellos habrían entendido que es un hambre desesperada. Voy a ir a este punto primero, ahorita me voy a regresar al que ya están viendo ahí. ¿Por qué? Porque en esa época, ustedes, ¿quién ha sentido hambre? Pues todos hemos sentido hambre. ¿Y quién ha sentido sed? Pues también todos hemos sentido sed. Pero la realidad es que en ese tiempo la gente estaba acostumbrada a tener que cruzar el desierto con no mucha agua. Y muchas veces pues no llegaban necesariamente hasta el otro lado todavía con el agua. Entonces tenían que pasar un rato en el calor y es el tipo de sed que tú y yo probablemente no conocemos, que es el tipo de sed de deshidratación, es el tipo de sed donde piensas que te vas a morir si no tomas agua. Es ese tipo de sed. De la misma manera, en ese tiempo, la gente vivía de día a día. También era lo mismo, muchas veces se quedaba sin dinero y sin comer. Y a veces podía pasar mucho tiempo así, por lo cual empezaban a tener muchísima hambre y hambre como la que tú y yo probablemente tampoco hemos experimentado. Entonces, Jesús aquí realmente se está llegando a un punto en la gente en el que ellos entienden que el hambre y la sed de la que Él habla, cuando Él dice hambre y sed, es un tipo de hambre donde piensas que si no comes o si no tomas algo te vas a morir. Ese tipo de hambre. Para nosotros hambre es, híjole, yo normalmente como a las 2 de la tarde y ya son las 4. Ya tengo hambre. Eso para nosotros es hambre. Eso no es el tipo de hambre que ellos conocían. Entonces Jesús les está diciendo aquí, hay un hambre y un hambre desesperada, que es el tipo de hambre que Él tiene en mente. Y además, dice, el hambre por ciertas cosas nos definen como personas. Lo que tú anhelas en tu corazón, eso te define como persona.
Allá están viendo mis notas ahí también. Eres lo que comes. ¿Han escuchado eso? Comes donas, pareces... Bueno, eso dicen, ¿no? Eso dicen, eres lo que comes. Y es verdad, este pasaje nos está llevando a entender eso. Nuestro bienestar espiritual viene del hambre. Pero es un hambre continua. Un hambre continua que cuando ustedes leen las bienaventuranzas están leyendo dos cosas. Uno es cómo ser parte del reino de Dios. Ese es uno. ¿Cómo llego a ser parte del reino de Dios? Pero el otro lado que nos muestra las bienaventuranzas es cómo soy cuando soy parte del reino de Dios, cuando ya soy parte del reino de Dios. Y eso es parte de lo que Jesús está explicando aquí. El hecho de que el hambre y la sed de justicia no solamente nos llevan a Dios, sino son parte de nuestra vida como cristianos. No solamente nos llevan a Dios, sino forman parte de un proceso en el cual siempre tenemos hambre y siempre tenemos sed. Y eso lo podemos ver en varios pasajes. Quiero que vean algunos, porque creo que son pasajes que nos ayudan a entender un poquito mejor cómo funciona esta bienaventuranza. El primero es Salmo 63. Versículo 1. Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. ¿Ven lo que está pasando en él? O sea, esta es parte de la vida del salmista en su experiencia con Dios. Siempre quiere más, siempre desea y tiene hambre y sed de Dios, más de quién es Él. Salmo 17, versículo 15. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Cuándo seremos como Dios? Empezamos en esta vida, pero no terminamos en esta vida. Entonces es un proceso continuo. Es un proceso continuo. Ya vimos, es una hambre desesperada. Es un hambre continua, es un hambre desesperada. Estos dos aspectos son importantes que los veamos porque creo que definen de lo que está hablando Jesús. Y ¿se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿Qué pasa cuando estamos tan desesperados por comida? ¿Qué pasa cuando estamos tan desesperados por el agua? ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Él llegó a un punto tan bajo en el que su hambre lo llevó ¿a qué? A comer la comida de cerdos. Eso es cuando tenía hambre. Cuando de veras tenía hambre, cuando de veras empezó a desesperarse, ¿qué hizo? Regresó a su padre. El hambre lo llevó a la comida de los cerdos, pero el hambre desesperada lo llevó a su padre. Eso es como funciona hoy en día con el hambre. Mucha gente está contenta con la comida de los cerdos. Tiene hambre, pero ahí encuentra, dice, bueno, pues ya. Y más o menos ahí se están alimentando de algo, pero no lo satisface enteramente y no se dan cuenta que si regresaran con su padre, el padre que les está ofreciendo verdadera comida, verdadera bebida, encontrarían lo que su alma anhela. Y cuando estamos en esta posición, en este tipo de situación como la del hijo pródigo,
nos damos cuenta que es un hambre que no puede ser alcanzada, solo puede ser recibida. ¿Entienden? En relación a la comida estoy hablando. Cuando yo tengo hambre, no puedo alcanzar lo que necesito para satisfacer esa hambre, solo puedo recibirlo. Si yo me estoy muriendo de hambre, si yo pienso que no puedo pasar 10 minutos más sin comer porque me voy a morir, no voy y compro unas semillitas de jitomate y las siembro y riego y espero a que salga una planta para que me dé jitomates y luego ya pueda comer. O si tengo sed y pienso que ya me voy a morir de tanta sed, no voy y me pongo a tratar de hacer un pozo y cavar varios metros de profundidad para encontrar agua. ¿Qué hago? ¿Qué haces? Pides a quien te lo pueda dar. ¿No? Llegas a una posición en que dices, ¿tienes algo de comer? Dame, porque si no me das de comer, creo que me voy a morir. O si no me das de tomar, creo que me voy a morir. Estaba leyendo unas historias de soldados en la Primera Guerra Mundial cruzando el desierto que describen cosas que realmente tú y yo no hemos experimentado, pero el grado de sed que tenían en el que su lengua está completamente seca, hinchada, y sus labios morados, y empiezan a sentir los efectos de la deshidratación. Yo no he vivido eso. Pero cuando lees a personas que han experimentado eso, ellos entienden cuando Jesús habla de hambre y de sed. ¿Hambre y sed de qué? De justicia. Qué extraño habla Jesús, ¿no? ¿Hambre y sed de justicia? ¿Qué es justicia? Vamos a ver qué es justicia, porque creo que esto nos va a ayudar a entender hacia dónde va Jesús con todo esto. No es difícil saber de qué está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte contiene estos temas de justicia como temas recurrentes. Salen una y otra vez. Y quiero que vean un poquito, ya hemos ido avanzando en el Sermón del Monte, les voy a dar un poquito de la estructura del Sermón del Monte. Vean cómo empieza el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Ahora, el Sermón del Monte en las bienaventuranzas realmente cierra con lo mismo. Versículo 10. Los que padecen persecución por causa de justicia, porque de ellos es que el reino de los cielos. Entonces empieza con el concepto del reino de los cielos, termina con el concepto del reino de los cielos. Y están los primeros 4 y los últimos 4. Los primeros 4, que son pobre en espíritu, llorar, ser manso, y ahora los que tienen hambre y sed de justicia. El cuarto, el último, termina con el concepto de justicia, y los siguientes 4 terminan con el siguiente concepto de justicia. ¿Lo ven? Versículo 10. Entonces creo que hay un paralelo aquí. La justicia de la que está hablando aquí Jesús es el tipo de justicia que provoca ¿qué? Que padezcas persecución. Ese es el tipo de justicia. Algún tipo de justicia que tiene en mente Jesús, que por causa de esa justicia te persigue la gente. Pero seguimos leyendo a lo largo del Sermón del Monte, llegamos al versículo 20 de este mismo capítulo 5, ¿se acuerdan? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, esta justicia es una justicia superior a la de los escribas y fariseos. Ya nos está dando unas pistas aquí. Y vamos a seguir viendo algo de esto. Lo que quiero que vean, antes de que siga desarrollando este punto, es ¿qué es lo que no es la justicia de la que está hablando Jesús? No es, número 1, nuestra justicia. Vean el capítulo 6, principio del capítulo 6 de Mateo. Guardaos de hacer ¿qué?
vuestra justicia delante de los hombres. Hay un tipo de justicia que es nuestra justicia. Y en este contexto es el tipo de justicia que se manifiesta en acciones para ser vistas por el hombre. Ese es un tipo de justicia también. La justicia que dice, mírenme cuánto doy de ofrenda a la iglesia. Soy una buena persona, ¿no? Ay, sí, mira al hermano, gracias a él tenemos todas las cosas que tenemos en la iglesia, porque da mucho más que los demás. Y siempre hay una tendencia dentro de nosotros que se llama nuestra propia justicia, que es, véanme, quiero reconocimiento, quiero que la gente diga, sí, está haciendo un buen trabajo, es una buena persona. Eso es algo que todos, de alguna manera u otra, tenemos. Un deseo de nuestra propia justicia que quiere ser vista por los hombres. También hay otro tipo de justicia con la que concluye el Sermón del Monte, que tiene algunas cosas similares, y está en el capítulo 7, versículos 21 al 23, que es la justicia de nuestras propias experiencias y lo que nosotros pensamos que deberíamos de hacer. Lo que nosotros pensamos que le agrada a Dios, o que nosotros pensamos que impresiona a Dios. A lo mejor no es que pensamos que los hombres deberían de reconocernos, pero a lo mejor pensamos, yo puedo impresionar a Dios con lo que yo hago. Yo puedo impresionar a Dios con un tipo de justicia que dice, sí, Señor, Señor, y profetizo en el nombre del Señor, echo fuera demonios en el nombre del Señor, hago milagros en el nombre del Señor. Ese es otro tipo de justicia que está buscando impresionar a Dios con lo que yo hago. Como si Dios se sorprendiera de esas cosas, como si Dios dijera, órale, ¿pudiste hacer un milagro? Ah, no, sí. Tú sí eres el tipo de persona que es mi hijo, que va a heredar el reino de los cielos, que será saciado. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. De hecho, es lo contrario de justicia, ¿no? No es justicia, es lo contrario. Justicia es lo bueno, y aquí, ¿cómo les llama a Jesús? Los que hacen lo malo, lo contrario. Entonces, justicia no es nuestra justicia para que sea vista por los hombres, no es nuestra experiencia para impresionar a Dios. Ellos piensan que conocen a Dios, ellos piensan que tienen una relación con Dios, ¿lo ven? Ellos están sorprendidos de que Dios les diga que no los conoce, sin embargo, no es el tipo de justicia del que está hablando esta bienaventuranza. Bueno, ya queda claro qué es lo que no es la justicia de Mateo 5:6. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es esta justicia? No es una justicia que es un respeto religioso de los demás o un moralismo. No es nada más una experiencia vertical. O sea, yo y Dios, nada más. Hay algo más aquí. Yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Hay varios tipos de justicia de los que nos habla la Biblia. Y fíjense, o sea, este pasaje no nos está diciendo, no está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de Dios. Está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hay otro aspecto aquí en mente.
un lado nos habla la Biblia nos habla acerca de la justicia legal, lo cual conocemos como justificación. Cristo es nuestra justicia. Cristo fue perfecto en todos los sentidos para que nosotros pudiéramos ser aceptos delante de Dios. Y este pasaje creo que incluye eso, porque es la manera de entrar en el reino de los cielos, es la manera de ser hijo de Dios. Pero creo que incluye más que eso, más que eso. En el griego, cuando se dice una frase así, normalmente hay dos maneras de decirlo: hambre y sed de la justicia. Se pone esa preposición antes para explicar el tipo de justicia que estás buscando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Pero no es esta forma que es el genitivo, sino el acusativo, que es la forma de griego que incluye todo. Entonces, cuando Jesús está hablando de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando de justicia, la justicia, toda justicia. Eso es de lo que está hablando. Entonces, no es nada más el aspecto de justificación. Y eso es algo de lo que nos da el contexto del Sermón del Monte. Es también justicia moral, que es santificación. Eso es lo que Jesús tiene en mente aquí. Toda justicia, justicia de santificación, de justificación, que es lo que sucede cuando soy pobre en espíritu, cuando lloro por mi pecado, cuando empiezo a entender cómo me relaciono con los demás a través de la mansedumbre y reacciono correctamente cuando me atacan o me critican o me hacen cosas. Ya lo vimos la semana pasada. Y ahora pasa a entender otro aspecto, que es cómo se va a empezar a manifestar en mis acciones de la vida diaria. Se llama justicia, que tiene que ver con ¿qué? Vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que sigue del Sermón del Monte. Y ¿saben qué? Ustedes no tienen que matar a alguien para cometer asesinato. Solamente tienen que odiar a alguien para cometer asesinato. ¿Y saben qué? Ustedes piensan que son buenas personas porque tú estás casado con tu esposa y nunca la has engañado, nunca has estado con otra mujer, pero Jesús dice no. Si tú deseas a otra mujer, ya estás cometiendo adulterio. Empieza a elevar el estándar de justicia a nuevos niveles, Jesús. A nuevos niveles. Ustedes saben que la ley de Moisés provee maneras para que una persona se pueda divorciar, pero ustedes no son como el mundo. Ustedes son una nueva categoría de personas con un nuevo nivel de justicia, así que ustedes no son el tipo de personas que dicen, es que yo no la amo, así que me divorcio. Ya no lo aguanto, así que me divorcio. Ustedes no son ese tipo de personas. Hay un nuevo estándar en los cristianos que dice Dios, honra el pacto que hacen delante de Dios. Ese es el nuevo estándar. Y si tú dices, sí, voy a hacerlo, ¿qué vas a hacer? No, de veras, te juro, ahora sí, lo hago. ¿Qué dice Dios? Si tú tienes la justicia de Dios, no tienes que hacer eso. Tú sí deberías hacer, sí, la gente debería creer lo que dices, porque siempre que dices que vas a hacer algo, lo haces. Eso es lo que dice con respecto a la justicia de Dios. No necesitamos jurar. Alguien te hace algo y dice, la ley de Moisés decía ojo por ojo. ¿Yo qué te digo? Si tú me haces algo malo, yo también te voy a hacer algo malo a ti. Dice, no. Pones la otra mejilla. Entonces, nuevamente, aquí está el aspecto de la mansedumbre. Te quitan la túnica, dices, ten mi capa también. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses.
Y por último dice, ustedes han escuchado, ama a tu prójimo. Pero les voy a decir algo, es fácil amar a aquellos que son nuestros amigos, es muy fácil hacer eso. Es muy fácil amar a la gente que nos trata bien. Jesús dice, este es un nuevo nivel de justicia. Este nivel de justicia es ama a tus enemigos, ama a los que te han hecho mal, ama a los que te han insultado, a los que te han tratado como si no fueras digno de ser tratado correctamente. A esos ámalos. Entonces todo lo que va a empezar a pasar en el Sermón del Monte está dirigido a entendernos un nuevo nivel de justicia del que está hablando Dios aquí. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué justicia? La justicia que es el nuevo estándar de Dios, que se llama ¿qué? Perfección. ¿Y se acuerdan? Así termina el capítulo 5. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el nuevo estándar. No nada más en que crees en Jesús y Él perdona tus pecados. Eso no es a lo que se está refiriendo justicia solamente. Hay otro aspecto completamente nuevo del que está hablando aquí Jesús, que a veces no pensamos. En la teología esto se llama doble imputación. Ese es el concepto teológico al que nos estamos refiriendo. Esto es que cuando tú pones tu fe en Jesús, tu pecado, tu culpabilidad se transfiere a Él. Y Él carga con la culpa y paga el precio de tu pecado. Pero eso es una imputación. Mi maldad, mi culpabilidad sobre de Cristo. Doble imputación se refiere a que no solo pasa eso, sino que la justicia de Cristo se imputa a mí. Entonces, no es nada más el hecho que mis pecados son perdonados, sino que la justicia y la perfección de Cristo también se transfiere a mí. Entonces, el equivalente es como si ustedes debieran muchísimo dinero, millones de pesos a alguien, y eso se llama ¿qué? Números rojos, ¿no? Estás en números rojos, no tienes suficiente dinero para pagar una deuda. Entonces llega alguien y te dice, a ver, aquí está todo el dinero que necesitas para pagar la deuda. Y entonces ahora ya no estás en números rojos, ya tu cuenta está saldada. Eso en sí es buenas noticias. Pero el Evangelio no es eso, nada más. El Evangelio es, ahora, no solamente tu cuenta ya no debe, sino que vamos a depositar todo el dinero del mundo para que nunca se te acabe el dinero. ¿No es eso todavía mejor? Eso es el Evangelio. El Evangelio es, no solamente tus pecados son perdonados, sino que te voy a dar toda la perfección y toda la justicia necesaria para vivir tu vida. Y esa justicia proviene de Jesús. Para que tu vida se convierta en su vida. Para que su justicia sea tu justicia. Y se manifiesta también en lo que conocemos como justicia social. Entonces, hay tres tipos de justicia que vemos en la Biblia: justicia legal, justicia moral y justicia social. Entonces, vamos a seguir viendo más acerca de esto en las próximas semanas. ¿Por qué? No el próximo domingo, sino el que sigue. Porque habla de bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los pacificadores. Estas todas son manifestaciones de justicia. De eso está hablando. De todas estas maneras, todas estas dinámicas que se va a empezar a dar con la gente, en los que se va a empezar a ver la justicia de Dios en tu vida.
Bueno, ¿a qué nos lleva todo esto? A ser saciados. A ser saciados. Y la Biblia habla acerca de este tipo de satisfacción, una satisfacción completa, una satisfacción perfecta. Vean lo que dice Juan capítulo 4. Juan 4:10 al 14 es este encuentro con la samaritana. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Más adelante en el capítulo 6, ahí habla de la parte del agua, pero más adelante en el capítulo 6, versículo 35, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Soy pan, soy agua, vienen a mí, serán saciados. ¿Por qué? Porque mi justicia será suya. Por eso. Porque todo lo que ustedes anhelan ser y están buscando todos estos caminos para encontrar felicidad en sus vidas y están tratando de entender el propósito de su existencia y están tratando de trascender y dejar un legado, pero se siguen encontrando con cosas que, pero es que no estoy feliz, es que esto no me está dando satisfacción, esto no me hace realmente encontrar gozo. Y dice Jesús, mientras no lo encuentren en mí, no estarán saciados. Es una satisfacción completa. El Salmo 107, versículo 9 habla de esto. Isaías, capítulo 55. Isaías capítulo 55 versículos 1 y 2. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dineros y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis en dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Aquí es donde empezamos a encontrar algo de lo que está diciendo Jesús. San Agustín de Hipona escribió esto en su libro de Confesiones. Dijo, tú nos hiciste para ti mismo y nuestros corazones están inquietos hasta que encuentren su descanso en ti. Eso es lo que él decía acerca de lo que él experimentó, porque toda su vida, lean ese libro de Confesiones, hasta es muy famoso, lo publica por Rúa, porque tiene toda una búsqueda, toda una lucha en su interior, porque piensa que el sexo y las mujeres lo van a satisfacer y empieza a buscar y darle placer a todos sus deseos carnales y siempre termina frustrado, siempre termina diciendo es que esto no es lo que realmente me hace feliz y no es hasta que encuentra a Dios en su vida y su mamá que estaba orando por él constantemente y tiene toda esta experiencia de esta conversión agonizante para San Agustín, en el que finalmente entrega su vida a Cristo y dice, aquí esto es lo que tanto tiempo estaba buscando, como no lo veía, como no entendía que en Dios estaba todo lo que mi alma anhelaba.
¿Cómo podemos comenzar a tener hambre y sed de justicia? Esta es la característica de un verdadero cristiano. Esto es lo que muestra que de veras eres de Dios. Si tienes hambre y sed de justicia. ¿Se acuerdan lo que dije hace rato en relación al hambre? Estás en una posición en la que no puedes dar nada, no puedes producir nada para satisfacer tu hambre. Solamente estás en la posición para recibir lo que alguien más te pueda dar. Entonces, más que esforzarnos y decir, pues le voy a echar ganas y voy a tratar de hacer todas estas cosas. Acuérdense, las bienaventuranzas es una descripción de lo que eres. De lo que eres. En vez de hacer eso, en vez de decir, pues voy a ser una mejor persona, empiezas a examinar tu vida y empiezas a examinar la vida de Jesús y dices, a ver, ¿cómo se compara? ¿Cómo vivo yo y cómo vivía Jesús? Y empiezas a decirle a Dios, a ver, Señor, yo quiero ser más como tú eres. Yo quiero pensar más como tú piensas. Por eso no voy a estar contento con decir, pues no cometo adulterio porque no me estoy acostando con todas estas mujeres. Voy a decir, Señor, tú conoces mi mente, tú conoces lo que yo pienso. Y yo sé que una mente como la tuya no está llena de lujuria. Así que no voy a satisfacer esa parte de mi mente porque eso no es como eres tú. Así que Dios, ayúdame a pensar como tú piensas, ayúdame a ser más como tú eres. Dame de tu justicia, Señor. Jesús, tú eres quien yo quiero ser. Ayúdame a pensar como tú piensas, ayúdame a tratar a otros como tú los tratarías. Ayúdame a que cuando digo sí, es sí. Y no, no, siempre no. Porque ya no me dieron ganas. Ayúdame a tener el mismo estándar acerca del matrimonio que tú tienes. Vamos a llegar a esos temas en el Sermón del Monte. Ayúdame a pensar en relación a las cosas cotidianas de toda la vida como tú piensas en relación a esas cosas. La justicia de Dios no se vive principalmente aquí dentro de la iglesia. Esta hambre y sed de justicia no se manifiesta principalmente aquí. También se manifiesta aquí, pero no principalmente aquí, porque la mayor parte de nuestro tiempo no la pasamos en la iglesia. ¿Dónde se manifiesta el hambre y sed de justicia? ¿Dónde estás la mayor parte del tiempo? Ahí es donde se manifiesta. ¿Cuánto tiempo pasas haciendo qué? ¿Y a qué cosas les das prioridad? ¿Y cómo hablas con la gente? ¿Y cómo te conoce la gente? Eso es la justicia de Dios. Y eso es lo que deberíamos estar anhelando que vaya cambiando en nuestra vida para que cada vez más seamos un fiel reflejo de lo que Dios quiere que seamos, de quién es Él. Por eso vamos a ir hacia ese punto donde dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que la gente nos reconozca a nosotros y digan, ay, mira qué buen cristiano, sino para que empiecen a decir, ¿qué Dios es el Dios que tiene Él? Que es diferente a mi Dios. Porque mi Dios no provoca eso en mí. Hay algo aquí más profundo acerca de la vida real de lo que nos está hablando Jesús. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo creen que es Dios más glorificado? Dios ha sido más glorificado
en el hecho de que nuestro hermano Alfredo haya perdido 2 dedos que en el hecho de que Dios los hubiera salvado. Estábamos hablando acerca de esto. Porque esa es la vida real. Y es más impactante ver lo que Dios ha hecho en el corazón de Alfredo, de tal manera que diga, el Señor da y el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Dios ha sido más glorificado en el hecho que veamos su fe ahora que no tiene esos dedos, que si simplemente Dios hubiera salvado los dedos que en algún momento trataron de salvar. Y Dios supo y dijo, no, si no los tiene, yo seré más glorificado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué clase de justicia? El tipo de justicia que hizo que Alfredo dijera, yo quiero ser como fue Cristo cuando Él estaba en la cruz y cuando Él estaba sufriendo tribulación y dolor y una situación adversa. Se encomendó a Dios y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero yo sé que esto tiene un plan y un propósito que es mayor que lo que estas personas pueden ver o entender. Entonces la gente se burlaba de Jesús y decían, ¿ese es el Hijo de Dios? Si de verdad eres el Hijo de Dios, entonces bájate de ahí. ¿Por qué te estás exponiendo a una situación adversa en tu vida? ¿Por qué estás aguantando dolor y tribulación? ¿No existen milagros? ¿No podías hacer que los cojos andaran y que los ciegos vieran? Entonces, ¿qué es lo que te sostiene en esa cruz? ¿Qué es lo que no te deja bajar de esa cruz? Hambre y sed de justicia. Eso es lo que hizo que Jesús no bajara de la cruz. Porque Él sabía que la justicia de Dios era lo más importante para Él. Y su justicia se manifestaría de una manera más clara en la manera en que daría su vida por nosotros. Es la realidad de lo que nos está diciendo este pasaje. Y se vería más adelante. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué es lo que anhela realmente tu alma? ¿Qué es lo que de veras deseas? En tu corazón, ¿qué es lo que quieres? Yo quiero esto. Y mi vida se trata de esto. ¿Qué es? Porque la respuesta a esa pregunta te mostrará si eres hijo de Dios. Si tu mayor anhelo es ser como Cristo, si tu mayor anhelo es vivir como Él vivió, pensar como Él pensaba, actuar como Él actuaba, si ese es tu mayor anhelo, entonces serás saciado. Porque la justicia de Cristo es tuya a través de la fe. Y saben que pasa algo chistoso con esto. ¿Alguna vez han visto un pastel ahí en una mesa, un pedazo de pastel, que se les antoje? Y se ve rico. Y cuando lo prueban, se dan cuenta que todavía es más rico de lo que ustedes pensaban que era. Y entonces, de repente se dan cuenta que el pedazo de pastel no era suficiente y quieren más. ¿No les ha pasado?
sea, yo tenía hambre antes, a mí se me antojaba antes, pero ahora que ya lo probé, ahora lo quiero más todavía. Ahora se me antoja más todavía. Si alguna vez les ha pasado eso, pueden entender cómo se supone que es la vida cristiana. La vida cristiana es satisfacción en Cristo que crea hambre por Cristo. Y entonces empieza este proceso en el cual Cristo nos satisface porque vemos cosas nuevas acerca de Él, experimentamos cosas nuevas acerca de Él, pero cuando experimentamos esas cosas, ¿qué pasa? O sea, no decimos, ya sé suficiente, ya he orado lo suficiente, ya he leído la palabra lo suficiente, ya he experimentado lo suficiente de Dios que quiero experimentar. Eso nunca pasa. Porque en este proceso, y principalmente se da en lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en la palabra, que vamos entendiendo cosas nuevas acerca de Él y vamos siendo satisfechos en la persona de Cristo y quién es Dios. Vamos leyendo, escudriñando, somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados con la santidad que Dios quiere de nosotros. Constantemente estamos entendiendo nuevas cosas acerca de Dios y de su plan para nuestras vidas y de cómo nos relacionamos con Él. Y entre más experimentamos eso, más queremos eso. Eso es lo que debería estar pasando en cada uno de ustedes. Que en este proceso de ir conociendo a Dios, más anhelan a Dios. Entre más dicen Dios me satisface, dicen más tengo hambre de Él. Y por eso no dejamos de estar en oración, por eso no dejamos de escudriñar la Biblia, por eso no dejamos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque esto es parte del proceso que Dios está usando para que lo experimentemos a Él. Y esto solo es el comienzo. Si tú crees que ya has vivido cosas increíbles, esto solo es el comienzo. Dios quiere darte más de sí mismo. Y se va a manifestar en la manera que te relacionas con los demás, en la manera que actúas cuando tus enemigos te insultan, en la manera en que vives tu matrimonio y honras tu matrimonio y tratas a tu esposa. Todas esas cosas es en la vida práctica cómo se manifiesta la justicia de Dios. Así que vamos a seguir orando y anhelando que Dios nos dé más hambre y más sed de su justicia. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué es lo que debemos de buscar primero? El reino de Dios y Mateo 6:33. ¿Es práctica la Biblia? Es práctico, lo que estamos leyendo es práctico. La justicia es algo práctico. Pero vamos a ver a lo largo del Sermón del Monte cómo se ve y meditar lentamente en cada una de las cosas que Jesús dice son la manifestación de un verdadero Hijo de Dios.